Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Génesis, el hogar de la cultura, el escaparate de la historia, la ventana del arte. En el programa de hoy hablaremos del buque escuela Juan Sebastián Elcano. ¿Os suena, verdad? Pues sí, ha estado de moda últimamente, dado que la princesa Leonor, la heredera del trono español, ha estado embarcada y ha sido su casa flotante, Elcano, en los últimos meses. Si queréis conocerlo todo sobre el velero en el que está embarcada la heredera de nuestro trono, quedaos anclados a vuestras pantallas porque empieza el programa en el que lo vais a descubrir. Esto es Génesis. Leonor está en el Juan Sebastián Elcano desde enero, pero el barco lleva usándose desde hace casi un siglo. Salió a la mar en 1928. Y desde entonces lleva sirviendo como barco de instrucción para la Armada Española, porque su objetivo es formar a los guardiamarinas, que serán los futuros oficiales de la Armada. El caso de Leonor es particular porque sus compañeros están todos en tercero de carrera antes de ser oficiales. La princesa, sin embargo, está recibiendo una formación especial y por eso ha ido directamente al buque escuela. La travesía, todo hay que decirlo, está lejos de ser un crucero. Se levantan con el toque de corneta a las 7 menos cuarto y dedican el día a aprender, porque estar en el velero incluye recibir clases de 18 asignaturas. Y las hay para todos los gustos, desde navegación o meteorología a derecho marítimo, pasando, por ejemplo, por liderazgo o táctica. El objetivo está claro: aprender a navegar, el léxico marino, compañerismo, a estar en la mar en las duras o las maduras o a tratar con gente distinta. Bueno, es que el recorrido suele rondar las 20.000 millas, así que pasan por unos cuantos países y conocen a todo tipo de gente. Están 5 meses a bordo y cuando recalan en los puertos suelen tener tiempo libre. Eso no quiere decir que el barco esté quieto y cerrado. De hecho, cuando recala en algún puerto, el Juan Sebastián Elcano ejerce su segunda función, además de la formativa. Es prácticamente una embajada. Tanto locales como españoles que viven fuera pueden visitar el barco cuando permanece en puerto. Funciona de esta forma como un escaparate de nuestro país. Lo que se pretende es que quienes lo vean se queden impresionados y cautivados por este particular velero bergantín. Aunque este ni tiene 100 cañones por banda ni va viento en popa a toda vela. De hecho, solo tiene 2 cañones, que se usan para saludar. Viento en popa tampoco. La máxima velocidad registrada por el barco es de 17 millas náuticas, unos 32 kilómetros por hora. Y sí, es un velero, pero no va siempre a toda vela. Un secreto: tiene motor. Y es que aunque lleve 97 travesías, ha cruzado el Atlántico plenamente a vela solo en 11 ocasiones, cuando el viento ha estado más a favor. Ello no impide que sean velas espectaculares las que tiene el Elcano. Son 4 mástiles que además deben sus nombres a los barcos escuela que antes tuvo la Armada. El recorrido que hace el Juan Sebastián Elcano varía cada año y se adapta un poco a lo bien que se lleve España con cada uno de los países que visita. Esta, por ejemplo, es la ruta que está siguiendo Leonor. La princesa partió de Cádiz, pasó por Tenerife y Las Palmas en Canarias, Salvador de Bahía en Brasil o Montevideo en Uruguay. El viaje sigue en Punta Arenas y Valparaíso, Chile, Lima y El Callao en Perú, Ciudad de Panamá, Cartagena de Indias en Colombia, Santo Domingo en la República Dominicana y finalmente Nueva York. Y hay a quien un Interrail le parece mucho viaje. Bueno, aquí el precursor fue Juan Sebastián Elcano, el hombre que da nombre al barco. Se trata de una figura importantísima de la historia de nuestro país porque fue quien completó la primera vuelta al mundo. Pero, ¿sabe la gente quién fue Elcano? Hemos salido a preguntarlo. Al preguntar por Leonor de Borbón, todo el mundo piensa en la princesa que está ahora mismo en el Juan Sebastián Elcano. Pero, ¿qué pasa cuando se pregunta por el hombre que da nombre al barco en el que está ahora Leonor? ¿Conoce la gente a Elcano? Salimos a preguntarlo. Estamos con Gonzalo. ¿Y le suena a Gonzalo el nombre de Juan Sebastián Elcano? No me suena. ¿No te suena de nada? No suena de nada. De nada, ni de la ESO, ni de bachillerato, ni de nada. No. Bueno, igual un poco, pero nada, no te sé decir qué es. Yo creo que lo dieron un martes a primera y que tú no estás muy despierto. Totalmente. Clase. Bueno, vamos a ver qué pudo haber hecho Elcano ya que no te suena. Te voy a dar ¿Elcano puede ser el que estaba con Magallanes y tuvo algo que ver con el río? El río, bueno, al final fue por el Guadalquivir. Algo con Filipinas. Venga, te voy a dar pistas, 4 opciones. Pudo ser el que llegó a América, el que descubrió América, pudo ser el primer europeo en llegar a Japón, pudo ser el primero en navegar por el Amazonas o pudo ser el primero en dar la vuelta al mundo. Te diría el primero
el Amazonas. Magallanes, el de la vuelta al mundo. Muy bien, te has corregido ya en el último momento, ¿eh? Estábamos tic-tac y al final lo hiciste bien. ¿De qué país era Juan Sebastián Elcano? ¿Era español, era italiano, era francés, era inglés? Bueno, español yo creo, ¿no? Español, crees bien, correctamente. ¿Y cómo se llamaba el barco con el que completó la travesía? ¿Era la Santa María, era la Victoria, era la Trinidad, era la Beagle? La Trinidad. La Trinidad, no, era la María. Victoria, la Victoria. Bueno, no le sonaba, no pasa nada, si ya decimos que lo dio un martes a primera y... Hace 3 años ya encima. Y luego, ¿en qué año nacería Magallanes? ¿En 1487, en 1500, en 1475 o en 1510? 1475, no. No, 1487. Sabía que estaba por ahí, 1500 no era, pero sí. 12 añitos de diferencia se permiten. Y ahora a ver, venga, la última. Cuando llegó Elcano a España después de su viaje, ¿quién era el rey? ¿Era Felipe II? ¿Era Carlos I? ¿Era Luis XIV o Enrique VIII? Te diría Enrique. Enrique VIII no era un rey español. Ah, pues Luis. ¿Cuáles me ha dicho, perdón? Luis XIV, Felipe II o Carlos I. 14 puede ser. Luis XIV tampoco era un rey español. No valgo para esto, pues nada, Felipe II. A lo mejor sí que es verdad que no vale para esto, porque era Carlos I, pero bueno, no pasa nada. Así por lo menos sabe que hay un rey inglés y uno francés que no son españoles. Pero muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Pues estamos con Evelyn, que nos ha dicho que no es española, pero vamos a ver si le suena Juan Sebastián Elcano. ¿Te suena ese nombre? No. No te suena. Bueno, a ver qué pudo hacer este señor, porque pudo haber sido el primero en completar la vuelta al mundo, pudo haber sido el primero en pasar por el río Amazonas, pudo haber sido el descubridor de América o pudo haber sido el primer europeo en viajar a Japón. ¿Qué crees que hizo? Japón. Japón no. Fue el primero en dar la vuelta al mundo. Ah, ok. Qué bueno. Está bien, efectivamente. ¿Y de qué nacionalidad era Elcano? ¿Era español, era italiano, era francés, era portugués? No, español. Era español, muy bien, muy bien. Ha habido españoles que no lo han acertado, ¿eh? O sea que te damos la enhorabuena por esta respuesta. ¿Cómo se llamaría el barco en el que iba Elcano? ¿Era la Santa María, la Victoria, la Trinidad o la Beagle? ¿Victoria? La Victoria, efectivamente. Muy Lo ha bien. visto. Lo ha visto, ha admitido que ha hecho trampas. Es que este papel está muy claro que las respuestas están en verde. Está en verde, ok. Venga, vamos a ver si la siguiente no la has visto. No. Sí, con la siguiente no haces trampas. ¿En qué año nació Juan Sebastián Elcano? ¿1487, 1500, 1510 o 1475? 1510. 1487. No pasa nada, esta no la vio. Bueno, pues muchas gracias. Vale, ¿y qué ganó? Hoy en día no suena extraño, pero Elcano lideró una absoluta proeza. El barco zarpó de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y no volvió a la ciudad bética hasta el 8 de septiembre de 1522. La expedición inicial, que buscaba especias, la conformaban 5 naves y 265 hombres. Volvieron una nave y 18 hombres que estuvieron cerca de llegar y no poder contarlo. Su estado era pésimo y la muerte les rozaba con los dedos. Y es que quizá no hubieran vuelto sin la figura del Elcano, que tenía sus aristas. Se sabe que procedía de una familia humilde de pescadores y que seguramente lo fue antes de servir a la Armada. Pronto se convirtió en delincuente por vender su barco a italianos en tiempos de guerra. Necesitaba dinero tras arruinarse al no haber recibido de la Armada lo que le debía. Como proscrito terminó en Sevilla, donde embarcó en la expedición que preparaba Magallanes. La expedición fue salvaje. Para ayudarnos a entenderla está con nosotros Eduardo de Mesa, que es doctor en Historia y coordinador de estudios del Instituto de Estudios Históricos del CEU San Pablo. Eduardo, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y queríamos saber cuál era el objetivo inicial de la expedición, porque es verdad que terminaron dando la vuelta al mundo, pero quizá no era esa la intención, ¿no? No, la intención primera es encontrar lo que Colón no había encontrado. Cuando en 1492 zarpa Colón, su idea es que va a llegar al Japón, a lo que hoy sería el Japón, China. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se encuentra por medio con un continente desconocido, que luego se llamaría América. ¿Qué es lo que pasa? Saben, por los cálculos geométricos, que detrás de ese nuevo continente tienen que llegar ya
a Japón. Y lo que hace primero Magallanes, que es el que comienza mandando la expedición, va a ser buscar una ruta por la cual poder llegar hasta Japón. ¿Qué es lo que hace? Pues va a zarpar de Sevilla, va a bajar a Canarias, de Canarias va a atravesar el Atlántico yendo hasta Brasil, y de Brasil va a ir bordeando la costa atlántica de Sudamérica hasta lo que hoy sería el Estrecho de Magallanes. Queda claro. Y Eduardo, ¿cómo fue un viaje así? Porque hubo motines, hubo deserciones, incluso se sabía que al Cano no le caía muy bien Magallanes. Bueno, el Cano es que tenía, según, por ejemplo, uno de los marinos que van, que escribió el primer diario de la expedición, Pigafetta, era de origen italiano, y él dice pues, que era un personaje bastante difícil de llevar. Lo que también es verdad es que, igual que lo era el Cano, también lo era Magallanes. Los dos tenían bastante genio, y en un primer momento, cuando pase la desgracia de la muerte de Magallanes, no es que la primera opción fuera el Cano, lo único que al final se le reconoció que era el que más valía. Es que de hecho hace falta carácter para enfrentarse a momentos tensos como los que hubo cuando estaban, por ejemplo, cargando especias en la isla de Tidore y les perseguían los portugueses, cuando las condiciones climáticas y de la mar les dificultaban después el paso por el Cabo de Buena Esperanza, y ya cuando más se estaban acercando en Cabo Verde. ¿Qué pasó en ese momento? Pues lo que pasa en ese momento es que cuando ellos salen de Sevilla, no lo saben los portugueses, pero cuando poco a poco se van dando cuenta, porque les llegan noticias de Canarias y les llegan noticias de Brasil, que hay una armada que está buscando el poder llegar a lo que sería hoy Asia, pues lo que van a lanzar va a ser una caza a Magallanes. Van a mandar una armada, esa armada les va a estar casi todo el rato pisando los talones, sobre todo ya cuando lleguen al Pacífico. Hay que pensar que el Pacífico, desde 1511, estaba en manos de los portugueses. Los portugueses habían logrado romper lo que había sido el bloqueo otomano a la entrada europea al Índico, y ellos ya se habían asentado en la India, en Tidore, en varias de las islas, y claro, ellos querían mantener la riqueza que significaba todas esas especias, que hoy para nosotros pues, resultan un condimento más. En aquella época eran importantísimas, por ejemplo, para mantener la carne bien, que no se acabara pudriendo tan rápido como se debería pudrir. Imaginaos que el cargamento de un solo barco, como pasó al final con el Cano, pagó toda la expedición. O sea, el cargamento que trae de especias, el último barco, había logrado pagar todo el gasto de todos los barcos que habían salido al principio. Madre. Y iba bueno, bien cargado, iba bien cargado. Iba bien cargado. Y luego también lo que me preguntabas de Cabo Verde, pues en Cabo Verde ya queda poco para llegar a la península, pero les falta agua. Tienen que hacer una aguada, tienen que bajar del barco, buscar agua potable. Se van a hacer pasar por portugueses, como ya quedan pocos, pues se van a hacer pasar por portugueses, pero llega un momento que el gobernador y sus hombres portugueses de Cabo Verde se están dando cuenta. Y sin permiso ni nada van a salir, diríamos hoy, pitando, y lograron llegar a Sevilla otra vez, pues casi de suerte. Dejando incluso, creo, a algunos compañeros en Cabo Verde. Y cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es la herencia del Cano en la actualidad, en nuestros días? Pues el Cano, bueno, la mayor herencia es los nombres que ha dado ese personaje al buque escuela español por antonomasia, el Juan Sebastián Elcano, donde los guardiamarinas pues, se entrenan durante un año y pico, y luego también pues, la importancia de que Elcano, a pesar de ser vasco, él no se considera, él se consideraba vasco, como otro se podía considerar, podía pensar que era segoviano, pero lo importante es que para él era servir a Carlos V. No hay que olvidar que no es que Carlos V llegue y decida, ala, coger un barco e iros para allá a ver qué me encontráis, sino que esto eran empresas conjuntas entre la corona y sus súbditos. Y si eres súbdito, eres español, en este caso. Pues eso es lo que yo creo que es lo más importante. Y centrándonos un poco más en ese buque escuela al que hacías referencia, ¿cómo importante es ese barco hoy en día para España y cómo de relevante es también que esté ahora mismo la heredera al trono aprendiendo en el buque escuela, en el Cano? Pues el buque escuela es importantísimo
porque al fin y al cabo se ha convertido en una marca España. Cada vez que llega uno de los diferentes puertos donde va cada año, pues se realizan fiestas, los guardiamarinas se les agasaja, las autoridades van a verlos y al fin y al cabo, pues por un lado es una marca España. ¿Por qué es importante para la princesa? Porque está al fin y al cabo, bueno, no terminando, estaría a las 3/4 partes de su aprendizaje como futura jefa militar. Muchísimas gracias, Eduardo. Con esto parece que terminamos el programa de hoy. Pues sí, parece que hay que izar velas y zarpar, Ángela. Con esos chistes, Santi, este programa desde luego que va a naufragar. Así que mejor nos despedimos ya y hasta pronto el próximo Génesis. Vale, Adiós. será. Chao.